seminario es el seminario anual de investigadores jóvenes de la facultad. Es la segunda vez que hacemos un seminario. Esto viene de un proceso, de un compromiso de la facultad por fortalecer los procesos de investigación, el inicio de investigación. Y este espacio, digamos, en este espacio se presentan resultados de investigación de dos fondos que la facultad entrega y coordina. Son el Fondo de Apoyo el apoyo extraordinario para la conducción de tesis. Nosotros lo distribuimos para la conducción de tesis. Entonces tenemos acá en las mesas tesistas que han concluido sus investigaciones. Y también un fondo que coordina la facultad y que recibe apoyo del BRI, del Instituto de Investigación, el Departamento de Economía y el Departamento de Ciencias Sociales, para fomentar la investigación de predocentes de nuestra facultad. Entonces estos fondos se otorgan mediante concurso a inicios de año y la idea es que se acompañe el proceso de investigación, y en este momento es que se presentan los resultados de investigación de personas beneficiadas de estos fondos, ¿no? Entonces el espacio de los seminarios, ¿no?, que iniciamos y que queremos que sean profesionales son muy importantes porque permiten ese compartir de las reflexiones que no queden solo en los documentos, sino que puedan difundirse, ¿no?, difundirse los resultados de investigación, puedan también mostrar sus obras de investigación. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a dar inicio a la primera sesión. Y hoy día tenemos nuestra primera mesa que se titula Accesos, Desigualdades y Vulnerabilidades Sociales. La moderación y comentarios están a cargo del profesor Pedro Franque, y tenemos en nuestra mesa a Carlos Gabriela Inda Correa, con su trabajo de sustitución en una época de inclusión, situación de los usuarios de sustancias hoy ilícitas en Perú. Elvis Sebastián Encalada Cordeso y Kelly Guadalupe Ramírez de la Cruz, con su trabajo Análisis de los determinantes socioeconómicos del acceso a servicios de salud mental en la población peruana, un enfoque en el contexto de la pandemia COVID-19, nos va a acompañar de manera virtual. El trabajo de José María Guerra García Ortiz, Vulnerabilidades Sociales, Modos de Vida y Estrategias de Resiliencia de los Adultos Mayores que radican en hogares unipersonales de la provincia de Huancayo. Y luego Sebastián Darío Benítez Guerrero, con su trabajo Las trayectorias heterogéneas de los adolescentes en conflicto con la ley penal, también va a estar de forma virtual. Y Emi Cárdenas Calle, con su trabajo Factores que influyen en la sostenibilidad de la apropiación de prácticas promovidas por el programa Haku Viñay Noa Hayatay de Fonjores en comunidades de Pachisas en la entonces, muchas gracias. La dinámica de la mesa que tiene 10 minutos cada uno para presentar, y luego los comentarios del profesor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Me toca el rol de moderador y luego hacer unos micro comentarios. Creo que no va a alcanzar para más. Creo que comenzamos de una vez. Me han pasado aquí unos tarjetitas de alerta. A los 5 minutos te queda regular, a 1 minuto como que ya casi con la tarjeta encima, porque son 10 minutitos que tiene cada uno y son 5 ponencias, entonces no hay mucho espacio libre. Comenzamos con Carol Inga, disculpen. Es licenciada en Ciencia Política y Gobierno en la universidad, estudiante de la maestría en Gestión Pública y Privada de la Salud. Bien ahí. Ha trabajado en el Ministerio de Educación, en Salud y diversas ONGs, en protección a la niñez y grupos vulnerables. Es investigador en temas de memoria de derechos humanos y es especialista en prevención de riesgos en entornos virtuales. Actualmente es coordinadora del proyecto Construyendo Resiliencia en las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana de la ONG CHS Alternativo. También se ha desempeñado como jefa de prácticas en estudios generales de derechos. Adelante, Carol, gracias por tu presentación. Muchas gracias, Pedro. Creo que puedo iniciar desde aquí. Perfecto. Ante todo, muchas gracias a la facultad y bueno, a este fondo de investigación que me ha permitido hacer un trabajo de campo bastante rico. Voy a pasar algunas láminas de manera rápida porque ya les he explicado en el encuentro anterior que tuvimos. Mi trabajo se centra en la exclusión, en una época de inclusión, de situación de las personas usuarias de sustancias ilícitas hoy en Perú, comúnmente denominadas drogas. Entonces, voy a hacer un breve análisis y una cita que me encanta, que es como si antes 1 de cada 100.000 ciudadanos moría al año por sobredosis, hoy son 20 de cada 100.000. Mientras se siga asociando el consumo de sustancias con la muerte y el no consumo con la vida, vamos a tener medidas insuficientes para proteger la salud. Esta cita, que era mi cita inicial, se reduce a esta que encontré a través de la investigación, que es: la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra las personas, y no sobre cualquier persona, sobre las personas más vulnerables.
Entonces, mi hipótesis va un poco, es más teórica, que revisa un poco este paradigma del prohibicionismo y este ente castigador. Entonces, aquí resaltó mucho el rol del Estado y los grupos especialmente vulnerables. Por un lado está el Estado con su política y la guerra contra las drogas, que es principalmente punitivista y busca la erradicación de cualquier tipo de consumo, el control de las sustancias y demás. Sin embargo, en este eje prohibicionista y castigador se deja de lado el paradigma de salud y salud pública que responde a la población que menos control de daño puede tener. ¿Qué quiere decir esto? Personas en situación de calle, personas en situación de vulnerabilidad. Las personas consumidoras no pueden ser vistas como objetos sin ver primero el contexto en el que se desarrolla, lo que en corto serían los determinantes sociales que se asocian a su consumo o su no consumo. El objetivo de la investigación son tres. Uno es comprender la situación de los usuarios de sustancias hoy ilícitas en Perú, comúnmente llamadas drogas, y cómo el Estado peruano ha contribuido a su exclusión y a su marginalización. Para eso también ha explorado las percepciones y actitudes de la sociedad peruana hacia los consumidores de sustancias y finalmente mi objetivo 3 es proporcionar algunas recomendaciones para generar propuestas de políticas públicas a través de esta investigación que he realizado con un enfoque de respeto a los derechos humanos y en el acceso a la salud pública tan necesaria y tan negada a esta población vulnerable. La relevancia, aunque algunos puedan cuestionar esto, es que se sigue denominando a los usuarios con problemas como adictos y drogadictos sin tener en cuenta categorías como el acceso a la salud, como que este puede ser un problema de exclusión social y como muchos de nosotros tal vez consumimos sustancias como el café, el alcohol o los cigarrillos, como estos han sido normalizados y como el uso de otras sustancias con potenciales beneficios y obviamente algunos que son completamente tóxicos puedan ser vistos por la sociedad. Por ejemplo, acá cito una autora que decía que cada sustancia debe ser definida de manera desagregada. Yo hice un cuadro como investigación sobre el alcohol y las mezclas. Nosotros, no sé si alguno ha realizado, pero el uso de ciertos antigripales combinados con el alcohol pueden ser una bomba de tiempo. Por ejemplo, el alcohol con las anfetaminas o el alcohol con el café. Como estas mezclas, que nosotros son mezclas químicas, podemos diferenciarlas frente a otras que probablemente no resulten dañinas. Entonces, como por ejemplo el uso del MDMA con agua, no resulta dañino. Entonces, para pasar un poco más de esto, es como el resumen de esta investigación, va también para estudiar a las comunidades terapéuticas y al uso de las sustancias muy ilícitas y a los consumidores que son internados, tanto en comunidades terapéuticas como en centros de rehabilitación. Mi investigación ha intentado ver las cifras, estadísticas, a través de grupos focales, cómo es que ha sido ese tratamiento diferenciado y realmente lo que se ha encontrado es poco. Comunidades terapéuticas en el Perú hay 3. La principal con el Hospital Emilio Valdizán, la Comunidad Terapéutica de Ñaña y las demás son estos centros de rehabilitación, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Y me di el trabajo de buscar y cuesta en promedio 2.500 soles tener una persona internada mensualmente. El Estado no toma ni un sol, salvo estas comunidades, y para poder ingresar dentro de esas comunidades terapéuticas hay que pedir una cita, hay que hacer una evaluación y tiene que estar en un estatus de programa para que sea aceptado. Si no, una persona, al familiar de a pie, le toca pagar 2.500 soles y salvo sean otros centros de dudosa reputación, y eso que existe una normativa clara sobre la regulación de comunidades terapéuticas no se aplica en nuestro país. Aquí está un poco lo que he realizado. Genial. Yo agradezco aquí a Proyecto Soma, que es una institución, creo que no hablo un poco de esto, que me parece importante, que se llama reducción de daños. Frente a estos ejes prohibicionistas, punitivistas y demás, lo que promovemos es la reducción del daño. ¿Cómo se hace la reducción del daño? Dándoles a los usuarios la información necesaria, dándoles los recursos para que su consumo sea menos problemático y dañe menos a la salud de las otras personas, sean sus familiares o sean otras personas con consumo problemático. Entonces, hay una diferencia entre la persona consumidora y consumidor sociable, que podemos ser cualquiera de nosotros, que tienen derecho y libertad, frente a las personas que son consumidoras y están ligadas a sus contextos sociales de pobreza, marginalización, falta de educación, población con VIH, población de la comunidad LGBTIQ, población racializada. Entonces, yo he hecho un mapeo de actores, agradezco al Proyecto Soma, quienes me han invitado a estos afiches, si alguna vez los ven o los siguen, son la única institución, grupo que está intentando
brindar información. Porque algo que me deja mucho pensar en esto es la poca información que hay. Se ha hecho un papel de actores, se ha hecho una revisión de literatura, hice intervención participante, me tocó ir a las fiestas de electrónica de las que no soy muy partícipe para poder coger información. Si uno se acerca a los stands de Proyecto Soma, puede llevar su sustancia y probarla, y no te dice exactamente qué cantidad tiene, porque aquí todavía en Perú la legislación no lo permite, pero es como un alerta de aeropuerto. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas con tu sustancia y te dicen si la cocaína que estás consumiendo es cocaína. Basta con eso. Entonces, eso te permite a ti, uno, tener información, dos, saber que lo que te estás metiendo no es yeso, no es alguna sustancia que puede matar. Porque lo que finalmente buscamos es que no haya sobredosis, que es el problema de salud pública, porque recordemos, el fentanilo está a la vuelta de la esquina, ya llegó a países como México, en Perú, yo encontré algunos casos donde se está vendiendo. La TUSI, que es la TUSI, que es una sustancia en polvo rosa, se ha hecho muy común. En esas fiestas electrónicas la gente ya no consume cerveza, y lo he visto, lo único que consumen son sus sustancias y agua. Y yo no he visto, y de verdad me he quedado toda la noche haciendo una observación participante, no he visto a nadie que haga problemas sustanciales. Entonces, me ha dejado mucho, a mí de verdad no me agradan ese tipo de fiestas, pero me ha dejado pensar de si realmente estamos estigmatizando y marginalizando a las personas consumidoras y a las personas de consumo social, por un lado, y aquellas que sí tienen consumos problemáticos. Porque el consumo problemático, y voy a la siguiente, un poco a mis hallazgos, es como hay mitos y desinformación. La información debe llegar antes de la sustancia. Si la sustancia llega a ti primero, y estos pasos son muy importantes, tú no vas a tener la posibilidad de saber cuáles son lo que podría causarte sobredosis. Por ejemplo, este es cocaína. ¿Cuál es el efecto secundario? ¿Cuál es el efecto primario? En las escuelas no nos dan educación sobre el uso de sustancias. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, no sabemos si es bueno o malo si es que primero no hemos recibido la educación de cómo podría reaccionar tu cuerpo frente a una sustancia. Entonces, creo que esto es un problema público que ha estado completamente dejado de lado. Creo que hay una necesidad imperante de educación y hay un tema muy tabú que recién se ha comenzado con estas primeras olas reformistas del cannabis, que estaban con el uso del cannabis medicinal, pero hay muchas drogas que no están legalizadas. Solo, pues, miren, para hacerles un ejemplo breve, ¿cuánto está permitido? 8 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína, 2.5 de clorhidrato de cocaína. ¿Está prohibida la venta? Sí. Está prohibida toda la cadena de producción, pero el bien final, que es el producto, no está prohibido. O sea, te puedes tener toda esa cantidad, pero todo el proceso de marginalización desde la concepción de la hoja de coca y todo lo que viene detrás, la cadena de producción, sí está penado. Para terminar, me queda un minuto, dejo algunas preguntas interesantes. ¿Todas las sustancias son iguales? Yo creo que no. Yo creo que el Estado tiene que acabar con esta idea de que todas las sustancias son malas, porque, y esto va ligado a mi conclusión número 6, es el poder del Estado. Se entiende la legalidad como bienestar, como lo bueno. Lo ilegal siempre está relacionado a lo malo, nunca cuestionamos por qué existen ambas categorías y quién o quiénes las han determinado y por qué están determinadas así. Hay intereses empresariales, los opioides, si tenemos más a la década de los 70, antes eran legales. Los principales consumidores de los opioides eran médicos, porque tenían acceso a opioides. Después se encontró su nocividad y cosas así, entonces se prohibieron. Igual con el trabajo de entornos protectores. Creo que esto es fundamental. Cada persona tiene factores sociales y culturales que podrían excluirlo y exponerlo en mayor medida. Un niño con acceso a educación, con acceso a internet, con acceso a esta información puede prevenir un consumo problemático frente a un niño que está en situación de desprotección, que no tiene padres, no tiene a nadie que lo pueda cuidar y lo hace mucho más vulnerable. Finalmente, las soluciones rápidas ante el problema no han sido efectivas. El repetir este patrón prohibicionista y punitivo nos hace perder el verdadero foco. Y el verdadero foco son las personas más vulnerables. Los jóvenes con consumos problemáticos siguen en riesgo, las comunidades terapéuticas son muy pocas y los centros de rehabilitación no han demostrado, según mi investigación, ser los mejores. Información y educación también necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol. Interesante, lo haremos en los comentarios. Toca ahora la presentación del trabajo de Sebastián Encalada y Guadalupe Ramírez. Sebastián Encalada es un economista egresado de la universidad, con fuerte análisis, interés en el análisis de datos, su aplicación en el ámbito financiero, particularmente la gestión de riesgos, ¿no? Además, Sebastián explora el potencial de análisis de datos en el sector salud, buscando entender cómo las herramientas analíticas pueden optimizar los recursos y mejorar los sistemas de atención médica.
Me gusta eso. Guadalupe Ramírez es economista egresada por un interés enfocado en economía aplicada y econometría. Está particularmente interesada en investigar cómo las dinámicas económicas influyen en la salud mental. Ha participado en investigaciones relevantes como el estudio del impacto de la pandemia y la depresión en Perú y otros sobre predicciones de la inclusión financiera, asumiendo responsabilidades en análisis de datos y gestión de base de datos. Además, ha apoyado la enseñanza práctica de cursos de econometría. Actualmente busca profundizar en el estudio de la economía de la salud, con especial énfasis en su impacto en el bienestar social. Es un tema que a mí me gusta bastante, los otros también, pero este también. Y por favor, adelante con su exposición. No sé cómo se organizan ustedes dos, Sebastián y Guadalupe. Adelante. Ok, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, gracias por la oportunidad. Hoy Sebastián y yo, en el contexto de la temática accesos, desigualdades y vulnerabilidades sociales, vamos a presentar el análisis y hallazgos principales sobre nuestra investigación, la cual se titula Análisis de los determinantes socioeconómicos del acceso a servicios de salud mental en la población peruana, un enfoque en el contexto de la pandemia COVID-19. Comenzamos dando una breve introducción acerca del periodo en que localizamos nuestra investigación. Como todos sabemos, hace tiempo vivimos una crisis sanitaria mundial causada por el coronavirus, y esto expuso las vulnerabilidades de América Latina y el Caribe. A partir de cifras obtenidas, encontramos que en América Latina se dio el 30% de los casos a nivel mundial, el 20% de los casos y el 30% de las muertes, a pesar de tener solo menos del 9% de la población mundial. Esta emergencia evidencia la precariedad y la desigualdad de la región, lo que resaltaría la importancia del bienestar y de la salud de las personas. Luego también vemos cómo la situación se vio reflejada en el contexto en el Perú. En general, el sector salud durante este periodo fue la principal problemática. A partir de la información presentada y de datos encontrados, nuestra investigación buscó enfocarse exclusivamente en un aspecto particular de la salud, el cual es la salud mental. Es importante señalar que la Organización de las Naciones Unidas ha resaltado la importancia de este tema, lo que ha llevado a que se den mayores esfuerzos para mejorar la accesibilidad de los servicios en salud mental. Sí. Debido a que en el Perú hay una falta sobre estudios de salud mental, nosotros consideramos importante analizar y justamente realizar una tesis sobre esto. Y algunas estadísticas que encontramos sobre salud mental es que según la Organización Mundial de Salud hubo un aumento de niveles de depresión y ansiedad de más del 25% durante el primer año de la pandemia. Y respecto a estadísticas sobre acceso a salud mental, queremos destacar dos datos. El primero es el que viene del Instituto Nacional de Salud Mental, quienes señalaron que solo 2 de cada 10 personas con trastornos mentales reciben atención. Y además, el Ministerio de Salud para el año 2022 informó que en comparación con el año previo a pandemia hubo un incremento del 12% en el número de pacientes atendidos por depresión. Adicionalmente, según informes de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Internacional del Trabajo, cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo de casi $1 millón para la economía mundial. Adicionalmente, hablando del Perú, el Ministerio de Salud también advierte sobre las pérdidas que se dan por temas de salud mental en el ámbito económico. Como ejemplo serían la reducción de los salarios, la reducción de la productividad y de la participación en el mercado laboral. Frente a toda esta situación, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles fueron los determinantes económicos del acceso a los servicios de salud mental en la población peruana durante el COVID-19? Como nuestro objetivo central está justamente esto, que sería identificar los determinantes que facilitarían el acceso a servicios de salud mental, y como nuestros objetivos secundarios están analizar la situación y condiciones del servicio de salud mental en el Perú, estimar los efectos de nuestras variables sobre la decisión de si la persona recibe o no algún tipo de servicio de salud mental, y por último proponer alguna recomendación de política que pueda mejorar el acceso a estos servicios de salud mental en el Perú. Para nuestra investigación, la base de datos que utilizamos fue la Encuesta Nacional de Salud Familiar, ENDES,
para los años desde 2018 hasta 2022. De esta base nosotros usamos los módulos de características del hogar, de la vivienda y la encuesta de salud. Esto para tener nuestra información demográfica y de salud. Específicamente hablando, en la encuesta de salud, nosotros tenemos estas preguntas sobre la depresión y la ansiedad. Es una encuesta, ¿no? Que, por ejemplo, la primera pregunta la responde un individuo y esta es: ¿tuvo pocas ganas o interés en hacer las cosas? Y la persona responde en 4 categorías: para nada, varios días, la mayoría de los días y casi todos los días. Y esto para cada una de las preguntas. Ahora, para obtener los resultados se hizo uso de un modelo econométrico conocido como Loewy Division, y de este modelo nosotros tuvimos lo que se conoce como los efectos marginales, los cuales nos van a indicar la variación de la probabilidad de la decisión de atenderse a un centro de salud mental. Lo que queremos decir es que podemos saber cómo afecta cada grupo de variables en las decisiones de atenderse o no en un centro de salud. Y nosotros nos hemos basado en un sistema de clasificación de Andersen, el cual es conocido como el modelo conductual de uso de servicios de salud, para que podamos organizar nuestros factores sociodemográficos y también de salud. Y los dividimos en 3, como se muestran ahí, los cuales son factores de necesidad, habilitadores y predisponentes. El primero, factores de necesidad, se refieren a la percepción de la persona sobre su propia necesidad de atención médica, la cual sería como la autopercepción. Luego también tenemos la objetiva, que sería el diagnóstico, y esta categoría es la que está compuesta justamente por las preguntas del cuestionario de salud mental, al cual Sebastián mencionó anteriormente. Luego, los habilitadores son las condiciones que van a permitir o van a facilitar el acceso a estos servicios de salud mental, y pueden estar los servicios de los seguros de salud, los niveles de ingresos, el apoyo social, entre otros. Y por último, los predisponentes son las características individuales que influyen en la predisposición de una persona para usar los servicios de salud. Esta predisposición está representada por la información sociodemográfica y la estructura social de cada persona. Y en estos podemos dar ejemplos como la edad, el sexo, estado civil, educación. Y por último, también dentro de los factores predisponentes están los valores e información del individuo respecto a los servicios, es decir, a creencias sobre salud mental o sobre su propio conocimiento sobre salud mental. Y por último, incluimos la variable adicional, que sería la pandemia, que nos va a indicar el periodo en el que la persona ha realizado la encuesta, diferenciando si esta fue antes de pandemia o durante la pandemia. Bueno, ahora presentamos los resultados de nuestra investigación. Primero, bueno, encontramos que la variable pandemia no tiene significancia al incluir todo el grupo de variables, necesidad, habilitadores y predisponentes. Esta no influye en la decisión de acceder a los servicios de salud mental o de no hacerlo. Luego tenemos los factores de necesidad. De esto encontramos que, por ejemplo, algunas preguntas del cuestionario de salud mental, por ejemplo, si la persona se siente, presenta poco interés en realizar las actividades, respondiendo a esta pregunta es la persona si responde que que tiene poco interés en realizar estas actividades, entonces la persona tiene menos probabilidad de acceder, más probabilidad de acceder a los servicios de salud mental. Luego tenemos otras variables, otras preguntas, por ejemplo, si la persona se siente deprimida, se siente intranquila, se siente mal, también aumenta la probabilidad de recibir tratamiento de salud mental. Luego tenemos los factores habilitadores. Aquí encontramos que pertenecer al quintil más rico aumenta la probabilidad de recibir atención en comparación de personas que pertenecen al quintil más pobre. Por otro lado, en relación a los seguros de salud, la persona con seguro de salud tiene más prioridad también frente a personas que no tienen seguro. Luego también los mayor número de psicólogos y psiquiatras aumenta la prioridad de acceder a los servicios en comparación al menor número. Y finalmente, las personas que viven en el área urbana tienen mayor probabilidad de recibir tratamientos, es comparado a las personas que viven en el área rural. Y finalmente, tenemos los factores predisponentes. En esta categoría encontramos que primero que en relación a la edad, las personas con mayor edad tienen mayor probabilidad de acceder a los servicios, y en relación al sexo, las mujeres tienen más probabilidad que los hombres en acceder a los servicios de salud mental. En relación al estado civil, las personas que
viudas, divorciadas y casadas tienen menos probabilidad de acceder a los servicios que en comparación a las personas solteras. Y en relación a la educación, por ejemplo, la educación superior, las personas con educación superior tienen más probabilidad de acceder a los servicios en comparación a las personas sin educación. Con dichos hallazgos, concluimos nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias, Sebastián y Guadalupe, muy interesante la investigación. Pasamos ahora a la presentación de José María Guerra García Ortiz. Él es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la PUC. Sus áreas de interés son la demografía y el desarrollo rural. Ha escrito artículos para la revista Perú Hoy de DESCO y la revista Memoria de IDEPUC, así como el coordinador principal de un libro que he escrito con Carlos Monge, que he leído recientemente, y que le recomiendo bastante porque es un nuevo balance de la situación del mundo rural en el Perú luego de, creo que 30 años que Carlos Monge había escrito algo similar por la primera vez. Actualmente es asistente de investigación de un profesor del Departamento de Ciencias Sociales y realiza consultorías independientes para proyectos de preinversión para asociaciones público-privadas. Adelante, por favor, José. Buenas. Primero que nada quiero agradecer al Fondo por darme mi de exponer. Bueno, mi investigación se llama Vulnerabilidades sociales, modos de vida y estrategias de afrontamiento de los adultos mayores que radican en hogares unipersonales de la provincia de Huancané. Pasemos a ver por qué hemos elegido este tema. Bueno, la relevancia y justificación la he separado en 5 puntos principales para hacerlo de forma simple y por temas de tiempo. El primer factor es la transición o transformación demográfica que ha venido sucediendo en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica de forma más acelerada, y en Perú con su pico máximo a finales de los años 50. Esta transformación demográfica, de forma muy breve, refiere al aumento de la esperanza de vida al nacer, con lo cual el descenso de la mortalidad, y también al descenso en la fecundidad por temas de métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa con la transformación demográfica? Que aumenta los hogares unipersonales. ¿Por qué? Porque a menor fecundidad, a menor nivel menor fecundidad, menor cantidad de miembros en una familia, y a menor mortalidad, mayor edad de los miembros de la familia, con lo cual nos deja con un Perú rural, y ya lo vamos a ver, con adultos mayores que viven solos, que se une también al tema de la migración por temas de buscar mejores oportunidades de los miembros de la familia más jóvenes, ¿no? Que van a ciudades intermedias o ciudades capitales. Este es un problema porque en el Perú y en Latinoamérica vivimos en un régimen familista en contraposición a un régimen de bienestar más presente en Europa, en el cual los ciudadanos en sí pueden sostenerse en su estado y defenderse institucionalmente de su estado, porque hay servicios descentralizados, hay todo un sistema institucional que no lo tenemos, y por eso tenemos que sostenernos en nuestra familia. Entonces, que un adulto mayor se encuentre solo lo ubica en una terrible vulnerabilidad por ser adulto mayor, vivir solo y ser rural. Y el quinto es que Huancané es la 9ª provincia más rural del Perú, por eso elegí esa provincia. Bueno, el problema que hemos... Bueno, aquí está de forma gráfica la transición demográfica. Estos son 72 años de transición demográfica. Hemos pasado a un comportamiento más pendular o normal a un ensanchamiento de las edades adulta y la vejez, ¿no? Que se ve claramente aquí. Y este es un gráfico que realicé para el libro de Carlos Monge, en el cual se ve cómo las provincias más rurales, que son las amarillas, son las 35 provincias más rurales, son las que empiezan a tener
cada vez más hogares unipersonales. Esto se ve en los hogares unipersonales de los adultos mayores, que son los que más han aumentado hasta en 5 ocasiones, y ya para el 2022 han disminuido, pero, por ejemplo, el hogar extendido, un hogar en adultos mayores, es el que ha disminuido a grandes rasgos. Bueno, entonces tenemos un Perú rural con un perfil viejo y de adultos mayores que viven solos. ¿Por qué? Porque el 67.4% de los adultos mayores del Perú rural vive solo. Entonces es un problema. Y bueno, entonces la literatura latinoamericana a grandes rasgos nos dice, bueno, nos ubica en que se ha estudiado este fenómeno de forma cuantitativa y urbana. Si bien nos invita a contextualizar o territorializar los estudios, se queda corta porque no nos permite ir más allá del dato demográfico, del dato censal, que es un dato crudo que no nos da la posibilidad de, por ejemplo, hallar temas más complejos ligados a las motivaciones y razones por las cuales los adultos mayores se quedaron solos. Con lo cual, Gabriela Ramos nos indica, para la situación más peruana, de literatura peruana, que no analiza, por lo menos en los textos que analicé hasta este momento de la investigación, este problema, pero que sí lo analiza de forma más cualitativa, y ahí yace el vacío al cual queremos responder con la investigación, ¿no? Ir a un lugar más cualitativo y un lugar más rural en relación a este tema. Los conceptos que nos ayudarán serán territorio, que es el contexto en el cual se busca revertir la situación de aislamiento o exclusión del adulto mayor, en el cual se despliegan distintos organismos del Estado y en el cual un poco te da una primera mirada de cuáles son las vulnerabilidades a las que puede llegar a presentarse el adulto mayor, los modos de vida, que son todas las herramientas que el adulto mayor cuenta en su día a día para de alguna forma sostenerse, y el adulto mayor rural cuenta con herramientas sobre todo agrícolas y también comunales. Y las solidaridades, claro, los cuidados, que son todo este tipo de redes familiares, comunales y vecinales con el ejecutivo adulto mayor. Los objetivos de la investigación son, describir el perfil sociodemográfico y socioeconómico de los adultos mayores, luego encontrar cuáles son las motivaciones y situaciones familiares individuales que los llevaron a habitar en hogares unipersonales, describir cuáles son los vínculos con su familia, con su comunidad y con sus vecinos, porque ya sea ahí gran parte de las formas que encuentran para combatir su situación de vulnerabilidad, analizar cuáles son las mayores vulnerabilidades socioeconómicas y relacionales a las que se enfrentan, y por último caracterizar las estrategias de afrontamiento que despliegan ante esta situación. La hipótesis fue a grandes rasgos que en el Perú rural nuestros adultos mayores no viven solos, que ese es el dato censal, pero cuando uno va a la realidad se da cuenta de que sí hay una constelación de relaciones sociales en las que puede optar el adulto mayor. Y un poco la literatura nos indica que las mujeres adultas mayores vendrían a ser las que presentan mayores grados de vulnerabilidad, pero eso lo vamos a ver más allá. ¿Cómo llegamos a las respuestas? A través de una entrevista estructurada a 21 adultos mayores por grupos etarios, con un método de recolección de bola de nieve. Fuimos a 5 distritos, parcialidades, comunidades campesinas en la región en la provincia de Huancaní, la más lejana fue en Chupaya, con la intención de barrer lo más posible los discursos de estos adultos mayores, y creo que lo logramos. El instrumento, ya dije que fue una entrevista, la estrategia empírica principal fue la de tener 2 actores vecinales que nos ayuden, no solamente a contratar a estos adultos mayores, sino también que nos den la posibilidad de entrevistarlos, porque como bien sabemos, el Perú no está reconciliado, el Estado central y Lima no está reconciliado con Puno en estos momentos, además de que estos adultos mayores hablan en Aymara y me hubiese sido imposible.
Las conclusiones a partir de los resultados son que los modos de vida rurales de los adultos mayores son en gran medida las formas que tienen de afrontar su situación de vulnerabilidad. Ellos cuentan con los medios, porque son agricultores, para alimentarse. De ahí vamos a complejizar un poco, o bueno, se complejiza mejor en la tesis, que algunos tienen mejores insumos que otros, unos cuentan con más ganado que otros, pero bueno, tenemos 10 minutos. Bueno, también el territorio, un poco que nos da la oportunidad de que estos adultos mayores puedan alimentarse, porque viven en zonas más rurales y cosechables. Hay temas de vivienda, hay adultos mayores que dependen de programas sociales para vivir en mejores condiciones, como lo son Sumacuasi o Baño Digno, que son partes del Programa Nacional de Vivienda Rural, y a los cuales estos adultos mayores pueden acceder gracias a sus redes comunales, porque son estas redes comunales, a través de los presidentes de las comunidades, los que recogen toda la información del adulto mayor para llevarla a la oficina correspondiente y poder darle esta oportunidad al adulto mayor, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo cambia un baño de un silo a un baño digno. Y aquí vemos cómo sería una casa si es que no pudiese acceder al Programa Nacional de Vivienda Rural. Aquí vemos la importancia de las redes sociales, ¿no? La importancia de que los hijos estén presentes. Miren, esta casa tiene 2 pisos, lo cual es alucinante para un adulto mayor que vive solo, y aparte cuenta con un piso de piedra, no barro. Lo cual es muy importante porque los adultos mayores no cuentan con energía suficiente, porque están llegando ya a una vejez después de 60 años de trabajo, y tener un piso de piedra es mucho más importante, mucho mejor para que no se cansen tanto, ¿no? Bueno, entre las motivaciones para recibir novelas unipersonales están en los cambios de morfología de la familia, que ya lo expliqué, y en la migración, sobre todo. Eso ya lo expliqué. Y por ejemplo, es una formación orgánica de grupos de adultos mayores. Todos estos eran adultos mayores que una vez que yo llegué se unieron a la conversación, y pude también acceder a mayor cantidad de entrevistas, lo cual fue muy difícil en un principio. Y bueno, en cuanto a las vulnerabilidades, existen las geográficas relacionadas al territorio, las físicas y de salud relacionadas a su edad, las emocionales relacionadas a su situación de soledad, y las desigualdad de recursos y cuidados relacionadas a que hay casos y casos entre los adultos mayores. Unos tienen mayor cantidad de familiares extensos y otros solamente cuentan con la solidaridad de sus vecinos. Entre las estrategias, voy a ir de frente para no... Estas 2 son muy importantes, porque la mayoría de adultos mayores contan con perros guardianes, que son perros gigantes, para combatir la delincuencia o la posible delincuencia, pues no había mucha. Y también usan cohetes antigranizo, que no solamente se limita a los adultos mayores, sino a todos los miembros cuya actividad es la agricultura, porque graniza mucho. Entonces hay unos cohetes que se mandan, y eso rompe el granizo y no daña a gran medida la agricultura de la localidad, ¿no? Y bueno, el comer productos locales y el acceder a la medicina tradicional para ellos es esencial, y ahí ya podrán ver, si es que quieren recurrir al documento, lo importante que es para ellos esto, porque incluso dicen que recurrir a medicina occidental les puede causar cáncer, y tienen fundamentos. Y bueno, sí se cumplió la hipótesis. El Perú es un país familista, y sobre todo, esta es una situación negativa para la calidad de vida de los adultos mayores rurales, porque limita en gran medida sus posibilidades de buen vivir a su situación natural de nacimiento. O sea, naces en una buena familia, no lo naces, y si no, naces en una buena localidad o no lo naces, y eso puede influir bastante en su vida. O sea, aquí no he presentado las situaciones más negativas, pero
Los invito a leer el documento. Muchas gracias, José María. Ahora, muy interesante, algo comentario, me hace recordar mucho a Muña y Pachá, ¿no? Aunque no está solo, ¿no? En realidad al final sí, ¿no? Tal vez. En fin. Ahora tenemos la exposición de Sebastián Benítez, él es licenciado en Sociología por nuestra universidad, con una diplomatura en Prevención del Delito y las Violencias en Jóvenes por la Universidad de Chile. Sus temas de interés son desviación social y juventudes. Ha trabajado en el Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud, investigado sobre delincuencia juvenil en el Círculo de Estudios de Violencia y Criminalidad de la Universidad Nacional de San Marcos. Además, cuenta con experiencia predocente en el curso de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales, complementada con labores de gestión de la investigación en el Vicerrectorado de Investigación. También nos acompaña de manera virtual. Gracias por acompañarnos, Sebastián. Adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Voy a intentar ser claro, no hablar muy alto porque ahorita estoy un poco tarde. Sí, bueno, mi proyecto de investigación tiene por título Trayectorias heterogéneas de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Es un proyecto de investigación que en realidad empecé en el 2023, pero gracias al fondo pude terminar en el 2024, este año. Y bueno, voy a ser bien breve, muy fundamental. Bueno, mi proyecto de investigación primero aborda este público, ¿no? Que son los adolescentes en conflicto con la ley penal que están pasando por un proceso de realización. Y me sostuve primero en una primera pregunta, ¿no? Que es, ¿existe diferencia en el inicio y desarrollo de las trayectorias delictivas de los adolescentes? Y esa pregunta es importante porque ya desde informes estadísticos nos revelan que existe un grado de heterogeneidad entre los adolescentes. Y luego, a partir de esto, es que voy a reformular una pregunta de investigación y es, ¿de qué manera se van a configurar estas trayectorias delictivas heterogéneas entre los adolescentes de conflicto con la ley penal? Y para poder aproximarme a dar más forma a esta pregunta de investigación, apoyo en dos otras preguntas. Una, de que existen evidentemente elementos, llámese factores, llámese los niños de vida, que engloban contextualmente estos jóvenes que no necesariamente se reducen a explicar una trayectoria delictiva, es decir, una trayectoria delictiva. Es decir, para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley penal y explicar la heterogeneidad de sus trayectorias delictivas, hay que explorar otras dimensiones, otros dominios, como por ejemplo el dominio familiar, el dominio escolar, el dominio laboral. Y luego también que la heterogeneidad nos permite armar clasificaciones, nos permite armar tipologías. Y esto es algo que no lo he dicho yo, sino que varios estudios ya han apostado por estudiar la diversidad y la heterogeneidad de los adolescentes de conflicto con la ley penal, porque esto nos permite una clasificación de estos mismos. Y si tenemos una clasificación de ellos y podemos identificar patrones entre las trayectorias delictivas de los adolescentes, podemos hacer mejores propuestas de resocialización, podemos hacer una propuesta más focalizada. Entonces, diversos estudios, al resaltar esto, ya han formulado distintas maneras de clasificarlos, ¿no? La clasificación más clásica es la de delito, ¿no? Que se resume o que está solamente en la modalidad de delito, ¿no? Ahora, también hay clasificaciones en base al perfil psicológico o clasificaciones en base a qué tanto los factores sociales influyen o no en sus trayectorias, o de qué forma. Ahora, cada uno, para ir rápido con esto, cada uno de estos estudios aportan algunos conocimientos en torno a las diferencias entre los adolescentes, pero también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, el tipo de delito es útil porque se basa en una normativa legal de clasificación, pero después la limitación de afirmar perfiles en base al tipo de delito, que la normativa no corresponde necesariamente con un perfil de adolescente. Deja mucho de lado la dimensión tanto psicológica como la dimensión social del perfil adolescente. Y además esto está probado porque dentro de, por ejemplo, un adolescente que está grabado puede existir hasta 3 perfiles diferentes, con motivaciones diferentes. Entonces, en los estudios que arman clasificaciones en base a tipo de delito tienen esta limitación. Luego, en el caso de los estudios que arman clasificaciones en base a perfiles psicológicos, sí, nos revelan una exploración biográfica, sí, nos revelan cuáles son algunos factores individuales que emergen, que son importantes, pero cuál es la limitación que estos análisis tienen a particularizarse. Tienen a enfocarse en factores muy individuales. Y no suelen considerar el impacto diferenciado de factores más estructurales. Por el contrario, tenemos clasificaciones de los adolescentes en base a factores sociales. Y bueno, un poco más allá más o menos facultad, y es se arman perfiles con una influencia gradual de factores estructurales en el grupo de los adolescentes. Es decir, en qué sentido los factores sociales pueden influir a que se desarrollen trayectorias delictivas diferentes. ¿Cuál es la limitación
del impacto que tiene en su biografía. Y bueno, por ahí va un poco mi aporte, ¿no? Mi idea era, desde el enfoque estudio, explorar cuáles son los factores sociales o desde alguna literatura lo señala más como psicosociales, impactan en la biografía de estos adolescentes y van a generar un desarrollo diferenciado de sus trayectorias elegidas. Es decir, yo voy a estudiar los factores sociales situados en el sujeto. Y para esto yo lo veré en los resultados, pero yo le pongo especial énfasis a la etapa de vida, es decir, a la etapa de vida de la adolescencia que tiene sus particularidades, a la dimensión relacional y a las motivaciones de estos adolescentes. Voy a centrarme un poco brevemente, porque no me importa poner los hallazgos. Bueno, para ello me baso en esta teoría, que era el tendencia que Carol Aragui, es una teoría que justamente estudia la delincuencia juvenil y se basa en estos 4 dominios de vida que se interrelacionan: el dominio de vida de la familia, el dominio de vida del trabajo, el dominio de vida del grupo de pares y escuela. Y la idea aquí es que dentro de la interrelación de estos dominios de vida, al observarlos cómo se desarrollan en la biografía, se pueden identificar patrones de desarrollo, de inicio y de desarrollo de la trayectoria elegida. Y así es que la pregunta empieza a dar mucho más sentido, ¿no? Ya no es solamente cómo se configura la trayectoria elegida, sino de qué manera estos dominios de vida influyen, se interrelacionan y van a terminar configurando trayectorias elegidas heterogéneas. Y si es que a partir de este análisis yo puedo sugerir una forma de clasificación diferente a la psicológica, diferente a la de tipo de mi metodología brevemente, cuando estoy utilizando el enfoque de estudio de curso de vida, y voy a estar bien breve con esto. Este es un enfoque que consiste en explicar el vínculo analítico entre acontecimientos subjetivos, la etapa de vida, en este caso la adolescencia, y el marco social que se suscribe, el marco social histórico. Pero lo concreto que me gustaría resaltar es que este enfoque me permite identificar y permite rastrear cuáles son los hitos, las transiciones y la concatenación de eventos que suceden en una biografía. Entonces, así puedo ver un desarrollo diferenciado de una trayectoria electiva que inicia, que por momento puede ser intermitente, que puede tener, que se puede agravar, y a su vez cómo esta se ve influenciada por otras trayectorias, como puede ser la familiar, la educativa. Y bueno, en concreto ya hay investigación adolescente, y es del servicio de orientación adolescente, y es del Centro Juvenil de Diagnóstico de Rehabilitación. Y la forma en la cual yo proceso esta información para que se pueda notar un poco es en esta matriz acá, que es un aporte bibliográfico del profesor Robin Cabanil. Y bueno, yo lo que hago es un seguimiento de la biografía de cada uno de los años de la edad de estos adolescentes, y voy viendo, registrando distintos hitos y también la dimensión subjetiva, ¿no? Respecto a los hitos que suceden, respecto al dominio, por ejemplo, de familia, el dominio de amigos, etc. Ahora, mi resultado sería en concreto, yo encontré estos 5 grupos. Voy a pasar a poner cada uno brevemente, porque evidentemente mi texto está mucho más desarrollado, al ser estudio del enfoque de curso de vida, en realidad lo que yo debería explorar es cómo cambia, pero acá voy a dar hallazgos y realmente un hallazgo principal, para que se conozca cuáles son los intereses en estos grupos. Primero tenemos un grupo que son casos con familiares vinculados personalmente con el delito, y ellos presentan una particularidad frente al resto, y es que viven o residen en una localidad donde hay una fuerte presencia de bandas delictivas. Y esto que genera que el inicio de sus trayectorias, cuando ya están dentro de la pubertad, antes de entrar incluso en la adolescencia, se vinculan con nuevas actividades delictivas debido a que tienen un referente o un familiar cercano que los aproxima. Este familiar tiende a tener cierto vínculo con una banda delictiva. Ellos empiezan entonces en su inicio de estas trayectorias delictivas a reconocer en el delito una forma de reconocimiento y respeto dentro de estas referentes familiares y dentro de los conocidos de su familia. ¿Qué es lo que sucede cuando ya empiezan a desarrollar su trayectoria delictiva? Es que esta se agrava en conductas violentas, evidentemente se insertan en una banda delictiva eventualmente, porque las oportunidades y contextos son bastantes para vincularse con una banda delictiva, y el tipo de delito es orientarse más hacia el vicariato o tipo de delito más violento. Ahora, ¿qué sucede cuando se insertan en una banda delictiva? Bueno, evidentemente empiezan a aspirar a metas dentro de la banda delictiva. Y esto hace que no consideren cosas como el desarrollo de una trayectoria laboral o una trayectoria escolar. Es un caso bastante vinculado a un tema bien violento, y evidentemente la influencia familiar acá es bastante evidente, ¿no? Acá había puesto una cita, pero por tiempo lo voy a pasar. Y acá tengo un grupo 2, y este grupo 2, esta segunda clasificación, esta segunda agrupación la he dividido en dos, digamos, subgrupos. Y más adelante, cuando comente el desarrollo de su trayectoria, se va a ver por qué. Porque ambos tienen un mismo inicio, y es que durante su pubertad pasan por una primera distancia inicial
tiempo en la localidad. Eventualmente se hace por el conflicto, se hace porque no hay una debida supervisión. Y mientras pasan más tiempo en la localidad con sus amistades, con su grupo de pares, empiezan a conocer nuevas conductas de riesgo como el consumo de drogas y eventualmente se les presenta la oportunidad de cometer un delito. Algunos empezarán a cometer el delito al final con comunicación social y en las entrevistas hay como algo llamado como, hice de modo, lo hice como para seguir al resto, pero eventualmente empiezan a reconocer en el delito una oportunidad para iniciar, prolongar o mantener un sentido de independencia. Entonces, en la etapa de vida de la adolescencia, la literatura lo señala, hay una búsqueda de mayor autonomía. En el caso de ellos, esta búsqueda de mayor autonomía empieza en esta distancia inicial, en el punto 1, en la distancia inicial con su familia. Y luego ya en el delito, como un recurso económico que les brinda un gran ingreso, en cierta medida, van a encontrar que este sentido de independencia se puede prolongar y se mantiene cometiendo el delito. Entonces empieza el delito a ser una actividad de forma intermitente en su trayectoria. ¿Cómo se desarrolla la trayectoria? Y por qué es que lo he dividido en dos, para ir brevemente con esto. En el entorno común, su trayectoria no se agrada. No se agrada porque los familiares que tienen continuamente les presentan una oportunidad laboral o para que se vuelvan a insertar en el colegio, o en todo caso se los ven que han empezado un consumo de drogas que necesitan dar, los meten a un centro de rehabilitación, es decir, que es una fricción para que la trayectoria delictiva no se agrade. Su trayectoria delictiva de estos adolescentes puede adaptarse a la par del trabajo, a la par de las oportunidades educativas, su trayectoria delictiva es intermitente. ¿Y cuál es la diferencia con el segundo subgrupo? Que ellos sí concretan una distancia con sus familiares. ¿Y qué sucede cuando concretan una distancia con sus familiares? Pues evidentemente no tienen porque tienen 2.1. Es decir, no hay un intento familiar por poder hacerlos retomar el colegio o darles oportunidades laborales. Entonces, se ven enfrentados a mayor oportunidad para delinquir, a vincularse ya con el tema empresarial, su trayectoria de riesgo grave y aumenta el conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo de drogas. Voy a ser bien breve con los últimos dos. En realidad, el grupo 3, yo señalo que debería quedarse de una indicación psicológica. Son chicos que han pasado por negligencia familiar, es decir, pocos cuidados o poco interés de sus familiares como padres, han estado presentes desde muy temprana edad. Entonces, ellos se ven enfrentados a una independencia que tienen que asumir. No como el grupo 2, es una independencia que busca y van formándose a partir de la autonomía. Ellos tienen que enfrentarse a una independencia, se ven contexto local y que conocen amigos que los vinculan al consumo de drogas, desertan tempranamente de la escuela, se entiende que evidentemente no hay una supervisión como para que los anime a continuar, e inician una trayectoria de independencia de forma abrupta y a temprana edad, mediante las oportunidades y controles. El desarrollo de esta trayectoria es difícil de limitar. Algunos de estos entrevistados tuvieron mucha dificultad porque eran muy reservados, y esto, por eso te digo que hay que evaluarlo también en una dimensión psicológica. Aceptaban las oportunidades que les brindaban sus compañeros, sus amigos, bueno, podemos decir compañeros porque no formaban un vínculo vital con ellos, pero no se afiliaban con una banda delictiva, por ejemplo, no buscaban actividad en términos de delito, era más como mantenerse en los mundos. Por eso puse el delito es un medio de subsistencia y no es una subsistencia. Brevemente esto, este grupo no lo he analizado, lo he mencionado, señalado que hay literatura también lo discute, pero en mis dominios de vida, por ello he estudiado esto, no me permite explorar con la misma profundidad este tipo de casos. Son casos de adolescentes que cometieron un tipo de delito en particular, que es violación contra la libertad sexual, y que los dominios de vida, como grupo de padres, trabajo, familia y escuela, desde la forma en la cual yo lo estoy estudiando, no me permiten nada por un desencadenante común. Muchos de los adolescentes, este tipo de adolescentes tienen historias muy heterogéneas entre ellos mismos. Entonces, valdría la pena indagarlo desde tal vez otro tipo de enfoque, no sé si metodológico, yo diría más bien con otro tipo de variables con las cuales estudiarlo, u otro marco teórico. Hablando con quien fue mi asesor este año, una suerte de asesor este año, me señalaba que tal vez la diferencia entre este grupo con los anteriores es que este tipo de delito en particular es un tipo de delito que sucede en entornos más privados, y los otros tipos de delitos son entornos más públicos y la motivación evidentemente es diferente. Entonces, bueno, simplemente quiero señalar brevemente unas conclusiones. Estas son las 5 reflexiones que encontré desde una exploración cualitativa, desde una investigación cualitativa. Algunas conclusiones que pueden suscitar este debate, que evidentemente el entorno local para todos los grupos es un centro de influencia y una oportunidad para aprender y crecer el vida. La familia, el tipo de relación que generan, es clave para entender estas trayectorias, para entender cómo es que estas pueden surgir, cómo pueden detenerse o cómo pueden agravarse. Luego también que la adolescencia es una etapa de vida que hay que considerar el periodo donde se
hay una búsqueda de autonomía, y que esta búsqueda de autonomía en ciertos contextos, donde por ejemplo hay predomina la oportunidad para consumir drogas o la oportunidad para cometer delitos, puede ser riesgoso si es que no hay un suficiente soporte familiar. Luego, el empleo precario, que es un desincentivo de metas y aspiraciones. El delito en su contraste resulta un medio más atractivo porque evidentemente en términos de costo de trabajo y ingresos, el delito termina siendo muy atractivo, sobre todo para los adolescentes que lo ven como una fuente de ingresos para prolongar su proceso de independencia y su autonomía. Y finalmente, estas son las tres motivaciones que quise un poco esbozar. En el caso 1, el delito es una actividad que impone el respeto a la banda delictiva. En el caso 2, el delito es un medio para prolongar la independencia. En el caso 3, el delito es un medio de expresión. Bueno, y eso fue todo. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, muy interesante tu investigación. Y ahora pasamos a la presentación de Emi Cárdenas. Emi es licenciada en Antropología por nuestra universidad, estudiante de la maestría en Gerencia Social, actualmente jefe de proyectos en la consultora internacional Social Capital Groups. Tiene más de 6 años de experiencia en relaciones comunitarias, metodología para la evaluación, monitoreo y gestión de proyectos. Asimismo, es apasionada de la docencia universitaria, primero en San Marcos y ahora en la Universidad Católica. Obtuvo distinciones como licenciada destacada de la Facultad de Ciencias Sociales y un premio en el 12º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Biocomercio, Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible. Y su trabajo sobre FONCODES, una institución a la cual le tengo especial cariño, así que gracias, Eli, por tu trabajo. Adelante. No sé si me escuchan así, ¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Este trabajo de investigación, primero, bueno, agradecerle al fondo, en realidad, por la oportunidad de brindarnos un espacio para explorar algunas de mis resultados. Esta investigación, en realidad, está de la mano de mi investigación en la maestría en Gerencia Social. En realidad es una partecita muy chiquita de mi investigación en Gerencia Social. Y bueno, va a ser bastante visual, lleno de fotos, de mucho texto, para contarles un poco cuál ha sido la historia y mi desarrollo en ese trabajo de campo, ¿no? Se titula mi investigación Factores que influyen en la sostenibilidad de la apropiación de prácticas promovidas por el programa Noa Hayatay de FONCODES en comunidades de Pachiza, San Martín. Noa Hayatay, o también llamado Hatuiñay en intervenciones más campesinadas, ¿no? Bien, estas son algunas de las fotitos, no sé si los pueden ver. Bueno, ¿dónde está situado Pachiza? Pachiza está situado en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín. Para llegar, como verán, hay que cruzar el río. En realidad llegamos al distrito de Juancuy y de ahí nos adentramos 40 minutos en la parte suroeste de Tarapoto, a 3-4 horas en camioneta o en carro, ¿no? Por pista, y luego en botecitos o lanchas llegamos a lo que es el distrito de Pachiza. ¿Y por qué elegí Pachiza? En realidad, justamente por su nivel de pobreza extrema, que se encuentra en el último censo al 50.2% de nivel de pobreza extrema. Tiene una agricultura de subsistencia y, en realidad escogí el FONCODES porque tengo un acercamiento y un cariño también grande por FONCODES. De hecho, fue mi primer trabajo saliendo de la universidad. Entonces quise hacer este trabajo un poco como para reivindicar algunas estrategias que vi que podrían ser posibles a implementar un trabajo un poco más profundo, ¿no? Bien, estos son algunos de los contextos que podemos ver. Hay una migración de zonas andinas, específicamente de Jaén y Chachapoyas en el distrito. Por eso tenemos estos dos tipos de vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, las zonas andinas están muy acostumbradas a construir viviendas de doble nivel y las amazónicas del mismo distrito construidas en una sola planta, ¿no? Donde atrás tienen el huerto. ¿Cómo se movilizan? Se movilizan mediante mototaxis o motos. Tienen una posta médica y la iglesia adventista exactamente al frente de la iglesia católica, ¿no? Siempre encontramos así, siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es FONCODES en realidad? FONCODES tiene 3 niveles o fases de intervención en la dotación de activos y en el desarrollo de capacidades de estos usuarios o familias que focalizan previo a la implementación, ¿no? Entonces, en su primera fase, lo que hace FONCODES es habilita de viviendas saludables, ¿sí? Habilita tanto de tecnologías, instrumentos y capacita a las familias en sus. Acá tenemos, por ejemplo, una de las implementaciones más importantes, que es la
cocina mejorada. Ellos estaban acostumbrados a hacer cocinas de leña, etc. Entonces esta implementación les ayuda tanto en cuestiones de salud como hervir el agua, ¿no? Entonces hay una capacitación justamente para cómo hervir el agua de en adelante, etc., ¿no? Dentro de la habilitación de las viviendas saludables también están esos bidones de agua para que empiecen a consumir agua potable. Y en la segunda fase lo que tienen ellos es la producción económica familiar. Lo primero que quieren es asegurar que la familia esté saludable, con las viviendas saludables, ¿sí? Con la habilitación de baños, etcétera, y de cocinas mejoradas. En la segunda fase lo que quieren es habilitar la subsistencia económica de las familias. Les dan un huerto, les brindan de activos, semillas, gallinas, pollo, cuyes, y les brindan de capacidades para que realicen su composta. Quiere decir para que esas gallinas, una vez que se las entreguen, no se las coman, ¿no? Sino que las alimenten, las engorden, las vendan, se reproduzcan, etc. Esa es la idea del proyecto, ¿no? En su tercera fase, el proyecto lo que tiene es un programa de emprendimientos rurales inclusivos, los llamados ERIs, que lo que hace en realidad FONCODES es incentivar a estos usuarios a agruparse entre sí, formar asociaciones y crear un emprendimiento rural, ¿sí? En base a sus intereses, a sus posibilidades y oportunidades y a las capacidades que tenga cada familia o cada grupo de familias, ¿no? Bien, les voy a mostrar rápidamente cuáles son los emprendimientos que visité. Desde la parte metodológica del campo logré realizar 50 entrevistas, esto por un enfoque más guiado a mi investigación de maestría, pero que me ha servido para mostrar aquí algunos de los resultados. Uno de los emprendimientos más interesantes es las artesanas pachisanas. Antes no había carpinteras, no existían carpinteras. Llegó el proyecto y me parece interesantísimo, muy potente, como muchas mujeres, que van a ser luego explicadas porque están calificadas como líderes emprendedoras dentro de la comunidad, se juntaron entre sí para formar una asociación de carpinteras, ¿no? Y luego la competencia, exactamente enfrente de ellas, los tres vecinos, ¿no? Que son hombres carpinteros que también se instalaron dentro del, concursaron dentro de los emprendimientos rurales inclusivos y FONCODES les dio financiamiento, ¿no? Luego tenemos las panaderías, el emprendimiento de panaderías. Luego tenemos el emprendimiento de chocolates, ¿no? Acá pueden ver algunas de las tecnologías e implementos que FONCODES les brinda, ¿no? Les deja estas implementaciones una vez de que adquieren el financiamiento para la implementación de sus series. Este es el de lácteos, voy a pasar rápidamente, okay. Y este es el de crianza y comercialización de lácteos. Ahora, dentro de la parte de resultados y la parte metodológica, ya por mi experiencia en lo que es gestión de proyectos y bueno, lo que estoy viniendo desarrollando dentro de la maestría, lo que hice fue categorizar y clasificar básicamente a mis grupos de interés o a las personas, usuarios que entrevisté, ¿no? Entonces los clasifiqué en base a dos ejes, ¿no? El primer eje de interés y el segundo eje recursos, pero no solamente recursos tangibles como puede ser vivienda, bienes, sino también recursos intangibles que pueden ser, por ejemplo, capital social, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación, conforme iba hablando y conociendo a estos usuarios, a estas familias, iba asignándoles una puntuación, ¿no? En donde el interés 1 es un interés mínimo en el proyecto, por más de que han sido focalizados y son partes del proyecto, en realidad el único interés que tienen es dame las semillas, dame la gallina, es lo único que quieren, ¿no? Pero no hay un interés o un gran interés, como en el caso del 5, de apropiarse de las capacidades, de interiorizar esas habilidades, de desarrollar nuevas capacidades. En el recurso es algo un poco más visible, ¿no? Quienes tienen pocos recursos y básicamente tienen una capacidad de subsistencia y quienes tienen muchos recursos, ¿no? Hectáreas de tierras o familias que tienen, no sé, la moto, el mototaxi, tienen otras actividades económicas y aún así son parte del programa, ¿no? Para cada una de las categorías establecí desafíos, ¿no? Por ejemplo, para los emprendedores, para el primer rubro, que eran los que tienen un medio o bajo nivel de interés y un medio o bajo nivel de recursos tangibles e intangibles, los denominé recipientes precarios, ¿no? Para estos, en realidad, el desafío de estas familias es que necesitan incentivos adicionales para participar más activamente del programa y superar las limitaciones económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos mediante futuras estrategias para que estas familias recipientes precarias pasen
emprendedores comprometidos, ¿no? Porque más difícil va a ser superar sus recursos. Lo que sí podemos superar fácilmente con estrategias cualitativas o algunas otras es el interés, ¿no? Cómo pasar de un interés medio, bajo, mínimo a un interés alto y muy alto. Entonces ahí es el trabajo, ¿no? En el caso de los emprendedores comprometidos, el reto para estas familias no es el interés, es el recurso, ¿verdad? Entonces el desafío de estas familias es que requieren acceso a financiamiento, activos o asistencia técnica para aprovechar al máximo su motivación y sus potencialidades, ¿no? Porque los recursos siempre van a ser limitados. Entonces hay que aprovechar al máximo qué otras iniciativas o financiamientos pueden llegar hacia ellos para que puedan aprovechar todo su potencial. En el caso de los líderes proactivos, ¿no? Que es como el grupo más interesado, con mayor potencial y con mayor recurso, el desafío es que puedan enfrentar presión externa de otros grupos o necesitar asesorías adicionales como para gestionar estos pequeños negocios que ya están en camino, que están muy motivados, que tienen todas las ganas de llevarlo al siguiente nivel, pero no saben cómo, ¿no? En el caso de conservadores estables, el desafío es, esta familia en verdad, el desafío es un poco más motivacional, ¿no? Es decirle a esas personas que participen activamente en el proyecto para que puedan aprovechar los recursos al máximo, porque los recursos son lo que tienen, lo que no tienen es motivación, ¿no? Motivación, ¿por qué? Porque tienen miedo a perder su status quo o tienen miedo a que su nivel de estabilidad varíe, ¿no? Entonces, ahí hay un componente, diría que hay un componente de aversión al cambio poderoso, ¿no? Que tendríamos que trabajar. Conclusiones. En cuanto a las prácticas productivas, en realidad no hay una conclusión en sí, porque las prácticas productivas varían según la localidad del distrito, ¿no? En localidades con población mayor y más concentrada, las prácticas se mantienen con más frecuencia, y en zonas más alejadas o dispersas, la sostenibilidad de estas prácticas es un poco más baja, ¿no? Y eso por un tema de que, por ejemplo, no sé, la crianza de animales, biohuerto o el uso de abono, cuando están más dispersos no tienen con quién intercambiar, no tienen a quién vender, ¿no? Porque todos producen lo mismo. En cambio, en poblaciones un poco más concentradas, existe la posibilidad de realizar estos intercambios o de vender sus excedentes, ¿no? En cuanto a las prácticas de negocio, los emprendimientos rurales inclusivos tienen una tasa de éxito moderada, aunque en los últimos estudios que se realizaron, estos series tienen un nivel de deserción del 40%, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, a pesar de tener una buena intención y buenas iniciativas y emprendimientos ya ejecutados, terminan diciendo el adiós, ¿no? Y acá hay muchos factores que voy analizando ya, pero no me va a dar tiempo de ponerlos. Pero básicamente localidades con una población mayor y más concentradas tienen mayor acceso a mercados, ¿no? Y oportunidades de crecimiento, eso es todo. Por lo que las familias y asociaciones tienen mayor posibilidad de mantener sus emprendimientos, esto por una cuestión de mercado, ¿no? Y de oportunidades. En cuanto a las prácticas de vida o viviendas saludables, hay un dato muy interesante. En el mismo estudio que se hizo para Concodes, el 60% de las familias desertan al segundo año. 60% de las familias dejan de usar el biohuerto, dejan de usar su galpón, dejan de usar de repente el biodiesel, ¿no? Su compostera, o ya se comieron todos los pollos, entonces ya no existen pollos, ¿no? Entonces, las mejoras relacionadas con vivienda saludable, como cocina mejorada y acceso a agua potable, tienden a tener una mayor tasa de adopción a largo plazo. Son las únicas que sobreviven. De hecho, tú vas y visitas algunas localidades en donde ha habido la implementación de Concodes hace 6 años y vas a seguir viendo la cocina mejorada y vas a seguir viendo a familias que usan la cocina mejorada. Pero el biohuerto, por ejemplo, ya dejó de existir, ¿no? Ya dejó de usarse. O el biodiesel también, ¿no? Entonces, estos instrumentos o estas implementaciones tienden a tener una mayor tasa de adopción a largo plazo debido a su impacto directo en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, se puede encontrar familias que han abandonado el uso de estas tecnologías solamente al terminar Concodes en su tercera implementación. Entonces, esas serían las conclusiones por el momento, porque ya no voy a pasar a los facilitadores, lo voy a dejar para Gracias. Bueno, muchas gracias Eli, muchas gracias a todos los expositores.
y me toca como moderar la mesa, cortarles a los demás y luego hablar yo, un poquito injusto, digamos. Creo que hay cierto conflicto de interés, pero bueno, así estaban las reglas de juego. Trataré de ser muy breve, corto en algunos comentarios y creo que es imposible pensar que voy a comentar 5 trabajos en 10 minutos. Entonces voy a tratar de hacer algún tipo de una mirada como un poquito transversal, digamos, ¿no? Intentar ver una mirada un poquito transversal, ¿no? Bueno, primero, bueno, yo leí los resúmenes, los trabajos, en general todos me parecen muy interesantes, muy buenos, muy, no sé si retadores, en el sentido de que nos hacen pensar, ¿no? Nos obligan a pensar temas que usualmente, casi muchos de esos como que no se piensan mucho en el Perú, ¿no? Creo que hay varios, me llaman la atención varios temas, ¿no? Destaco varios temas importantes que tal vez se discuten poco en el Perú, ¿no? Uno es, bueno, drogas, delincuencia, la problemática un poco asociada a lo juvenil, lo del trabajo de drogas no es estrictamente entre jóvenes, pero el mismo trabajo lo menciona como un cierto énfasis, digamos, ¿no? Entonces es como, digamos, no sé, problemas sociales, ¿no? Dificultades ¿no? en el relacionamiento social, digamos, ¿no? También lo veo vinculado a otro gran tema, drogas, junto al tema de salud mental, ¿no? Hay 2 trabajos que en realidad hablan del tema de salud mental, ¿no? Porque el uso de drogas en la salud pública se suele considerar un problema de salud mental, digamos, ¿no? No es el mismo tema que trabajan mis jóvenes economistas, Sebastián Encalada y Guadalupe Ramírez, porque ellos trabajan más depresión y ansiedad, pero es un tema también de salud mental. Me parece interesante estos 2 temas como 2 temas de enfoque de los trabajos, ¿no? Que toman estos jóvenes investigadores, ¿no? Creo que recogen nuevas preocupaciones, digamos, ¿no? Y luego veo que hay algunos trabajos que son más sobre el tema de la población rural, digamos, ¿no? El de adultos mayores de Huancané, que ha trabajado José María García, el de Foncodes, claramente como son 2 zonas, digamos, de pobreza extrema, ¿no? Huancané, zonas, ¿no? Muy pobres, muy rurales, muy alejadas, ¿no? Con 2 miradas, desde luego, distintas, ¿no? Pero sigue siendo un tema importante en el Perú, ¿no? Entonces me parece que es interesante, ¿no? Esta mirada de todos estos trabajos sobre, digamos, sectores vulnerables, problemáticas de riesgo, ¿no? Que son un énfasis en este bloque de estudios y que me parece que está muy bien, ¿no? Que la universidad siempre tenga una mirada sobre esta población, digamos, ¿no? Tengo un comentario un poquito sobre las metodologías, ¿no? Me pongo a pensar en las metodologías y siempre los economistas estamos a un costado con estas metodologías puramente cuantitativas. Creo que los otros, ¿no? Sociólogos, antropólogos de ciencias políticas usan mucho más metodologías cualitativas, pero también distintas, ¿no? Algunas con más profundidad en la población, otras con una mirada más analítica alrededor de las políticas públicas. Pero me parece que un tema que sobresale, no sé por qué sobresale, que a mí me llama la atención o me resalta de unas cosas que salen en los estudios es la heterogeneidad, ¿no? Los adolescentes en conflicto con la ley penal son de distintas tipologías, muy distintas, ¿no? Incluso algunos que no se les puede clasificar, ¿no? Pero son los que vienen de una familia delictiva, son los que quieren una independencia. Me parece que es un enfoque interesante, en realidad bien interesante para tratar de entender y plantear soluciones, como dijo el autor, ¿no? En Foncodes también, ¿no? Hay, ¿no? Los emprendedores, los líderes, los que no quieren, ¿no? En fin, hay distintas categorías, digamos, ahí, ¿no? Sobre los adultos mayores en Huancané también no son tipologías de poblaciones, pero sí de vulnerabilidades, ¿no? Se puede extender, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Digamos, ¿no? Y también el tema de las drogas, ¿no? Aquí Caro nos decía, bueno, pero son distintas drogas, ¿no? Y posiblemente uno podría cruzar esa investigación con la de los jóvenes en conflicto, los adolescentes en conflicto con la ley penal. También hay distintas, no solamente tipos de drogas, sino tipos de conexión con las drogas. Tú mismo lo planteas, ¿no? Hay los que tienen un uso más, digamos, recreativo, controlado, y los que ya tienen un problema mayor, digamos, ¿no? Que me parece una distinción bien interesante, ¿no? Que la ley o las políticas públicas no logran hacer, digamos, ¿no? Y que en realidad creo que el trasfondo del tema de tu análisis, como en el de Sebastián Benítez, no sé, hay un tema de cómo respondemos, no solamente con respuestas punitivas,
ambas problemáticas, ¿no? Control de drogas, policía, cárcel, ¿no? Jóvenes con, ¿no? Problemas, ¿no? Detención, digamos, ¿no? Pero tal vez hay que, ¿no? Es un enfoque muy simple, ¿no? Cuando hay casos tan distintos, ¿no? Por eso decía la heterogeneidad, me parece que es un tema clave, que sale de estas investigaciones y que me parece muy bien, ¿no? Muy positivo, ¿no? Diría que muchas veces, muchas investigaciones ven las cosas con un lente, no sé si decir demasiado simplificado, digamos, ¿no? Como que si todos los casos fueran iguales, ¿no? Y en realidad creo que lo que varias de estas investigaciones muestran es que hace falta tener un lente que mire más la diversidad, ¿no? Que hay incluso en los adultos mayores de la provincia de Huancané, incluso en, ¿no es cierto?, las familias rurales de un distrito de San Martín que están viendo cómo mejoran sus economías familiares, ¿no? O sea, incluso en espacios muy pequeños, digamos, si se quiere, ¿no? Muy particulares, vemos una diversidad de situaciones que tienen que ser reconocidas, ¿no? Y diría que tienen que ser reconocidas, y aquí planteo mi última entrada de comentario a la vinculación de todos estos trabajos con el tema de políticas públicas, digamos, ¿no? Por un lado, pienso que está bien, hay trabajos o estudios donde la política pública está muy cerquita y hay otros donde la política pública está, digamos, más lejos, pero hay un trabajo de diagnóstico muy necesario, ¿no? Tal vez hay algunos casos en los cuales, como la política contra las drogas o con los adultos mayores en las zonas rurales, en los cuales la política pública es muy, no sé, simple, por decirlo así, digamos, ¿no? No hay tanto que discutir en la política pública, el problema básico es tener un buen diagnóstico, ¿no? Y eso es lo que contribuye a los estudios, ¿no? O sea, el primer paso para una política pública es tener un buen diagnóstico, y en muchos de estos casos no tenemos un buen diagnóstico muy simple, ¿no? Y en otros hay una discusión sobre estrategias de política, ¿no? Como el caso del tema de las drogas, y en otro, como en el caso de Evi Cárdenas, ya es una mirada con un lente, ¿no? Muy detallado, ¿no? Que a mí me gusta también porque varios, digamos, programa de Jaco Uguiña y programas de este tipo de desarrollo productivo, ¿no? De ingresos rurales han sido analizados en varias oportunidades, algunos estudios cuantitativos, pero creo que este lente de mirar con más detalle la heterogeneidad de las situaciones es algo que creo que le añade bastante al análisis, ¿no? Y la conclusión final es potente, digamos, ¿no? Es como para discutirla más, digamos, ¿no es cierto? Pero es bien interesante, es bien fuerte, digamos, ¿no? Cuando uno dice que en realidad lo que sirve es mejorar las viviendas, estoy simplificando, ¿no? Sirve no es la palabra correcta, pero como que tiene más sostenibilidad, ¿no? Intervenciones como la mejora de vivienda tienen menos sostenibilidad las intervenciones productivas, digamos, ¿no? Eso da para discutirlo y no lo voy a discutir ahorita, pero también pensaría, mi último comentario es esto, ¿no? Creo que en el fondo de la discusión de los temas, pienso que hay algunos temas, hay algún tema, digamos, ¿cierto? Como el de Evi, que es más cómo mejoramos la situación, cómo hacemos que la gente que está en pobreza extrema puede mejorar, ¿no? Y cómo algunos mejoran más que otros, cómo a algunos les cuesta más trabajo, cómo ayudamos a los que les cuesta más salir, ¿no? Tiene una visión, digamos, como de progreso, ¿no? De ayudar al progreso. Pero me parece interesante y válido que casi todos estos trabajos se refieren a riesgos, así, a problemas, ¿no? No estamos pensando en cómo hacer que la gente salga de la pobreza, sino que el joven no caiga en las drogas, ¿no es cierto? Que el adolescente salga de la delincuencia, ¿no es cierto? Que el adulto mayor no caiga en una situación terrible, digamos. Estamos hablando más de, no sé si prevenir riesgos, en algunos casos prevenir riesgos, en otros casos responder a situaciones difíciles de riesgo, problemáticas, ¿no? ¿no? En políticas públicas a veces se habla de redes de protección social, pero tal vez la problemática que está incluida aquí es más amplia que redes de protección social, ¿no? Cuando hablemos del tema de drogas, ¿no? De adolescentes en conflicto con la ley penal, no estamos propiamente hablando de un tema de protección social, estamos hablando de la sociedad, cómo tiene determinados problemas, ¿no? Cómo hay determinadas acciones que van un poco en contra de lo que, no sé, del mismo funcionamiento social. Y creo que ese es un tema que hoy está muy presente en Lima, en el Perú, ¿no? Entonces me parece que es no sé si es decir un cambio de paradigma, pero por lo menos que nos pone el foco
en temas que tal vez anteriormente hemos dejado mucho de lado y que hoy me parece que se vuelven nuevamente muy resaltantes, ¿no? Pasan al primer plano, ¿no? Y en ese sentido me parece que el conjunto de trabajo tiene un aporte significativo en este sentido. Y bueno, esos son como mis comentarios un poquito. No me alcanza, disculpen, los que quieran, tengo muchas ideas yo siempre, pero creo que aquí un comentario general está bien. Y muchas gracias a todos por su trabajo, creo que están muy, muy interesantes, son muy buenos aportes y ojalá puedan seguir con esta línea de investigación. Muchas gracias.